Buenas, Buenas Noche, noches. dinero, buenas noches. Buenas hoy noches, sí, ingeniero. buenas noches. Hoy sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, eh, creo que estábamos la última vez que intenté dar la clase. Te estaba mencionando sobre la plataforma, que subimos alguna información en la plataforma, sobre todo en la parte cuando entran, van a ver este arreglo más o menos en una carpeta que dice general y otra carpeta que va a estar para cada unidad. En esas carpetas de cada unidad y vamos a ir ingresando videos o información adicional de la clase por unidad, pero en una carpeta que dice general van a ver una otra carpeta que dice librería y material de apoyo para la clase. Entonces, ahí están los documentos que nosotros vamos a utilizar para lo que es la clase. Sí, para lo que es la clase. Entonces, hay varias archivos. El libro que vamos a utilizar de referencia es el que está aquí de penúltimo, que dice Principios y Sistemas de Refrigeración de Eduard Peters, es el mismo autor que el libro de aire acondicionado. Entonces, para que ese lo vayan bajando, o si ya lo bajaron, pues mejor. Es muy bueno, tal vez no es un libro actual, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que toca después es, pues en la clase, complementar con equipos más actuales. Hay también gráficos de tubería, gráficos de refrigerante, gráficos de tubería, tablas de refrigerante, perdón, que son los tres archivos que vamos a utilizar en el segundo parcial para el dimensionamiento de tuberías. Entonces, para que vayan bajándolos, la capacitación, lo que es capacitación, la presentación, lo que es el temario y luego pues lo que es la primera unidad, lo vamos a ir subiendo allá en la carpeta que dice primera unidad. Entonces pueden entrar a esta carpeta para ir bajando los documentos poco a poco. Lo primero sería mejor bajar el libro y después los demás archivos, los gráficos, y hay otros manuales de ingeniería. Por ejemplo, el segundo que tengo aquí ahorita marcado es un manual para cuartos fríos. Entonces pueden bajar ese archivo lo pueden ir teniendo ya si van trabajando en los proyectos también. Hay un archivo de refrigerante de amoníaco, un refrigerante que no es un refrigerante químico, es un refrigerante de amoníaco va a ser un tema especial que vamos a hablar un poco. No lo vamos a estudiar tan al detalle, pero sí vamos a hablar un poco sobre él. Entonces pueden bajarlo para tenerlo también. Entonces eso era en cuanto a la plataforma. Entonces ahora voy a poner la presentación para ahora sí empezar con la clase. El primer parcial, pues ya hablamos que va a llevarnos lo que es conceptos, lo que va a llevar conocer los componentes básicos de un circuito de refrigeración, eh, los 4 dispositivos básicos. Luego pues vamos a ir conociendo otros accesorios, vamos a hablar un poco más al detalle de cada uno de ellos. Entonces hoy vamos a dedicarnos a conceptos, vamos a ver algunas fórmulas que vamos a utilizar, pero vamos a comenzar con lo que es principio de refrigeración. Eh, bueno, voy a cambiar el cursor a un puntero. Bueno, ya estamos los 15 integrantes, faltarían 2 integrantes todavía. Bueno, se puede definir la refrigeración como el proceso de remoción de una sustancia para llevarlo a mantener una temperatura más baja. Refrigeración, pues es como una continuación, en este caso la clase va a ser como una continuación de el último parcial de termodinámica 2 que tenía que ver con circuitos de refrigeración y bombas de calor. Entonces, es como una continuación. Es más, muchos conceptos que ahí aprendimos, pues aquí los vamos a repetir un poco y los vamos a ver un poco más al detalle. Los 4 conceptos, los 4 dispositivos, allá los aprendimos. Aprendimos que la energía ganada por calor o transferida por calor, pues la diferencia de las entalpías, pues aquí va a ser el mismo concepto. Pero ahora, para refrigeración, ahora vamos a irnos a un tema técnico. Vamos a referirnos como refrigeración a todo el proceso para remoción de calor de una sustancia para llevarla a mantener una temperatura más baja.
ya sea para disminuir la temperatura del aire para acondicionamiento de aire, o sea, aire acondicionado, o para disminuir la temperatura de agua en circuitos de agua fría, o para disminuir temperatura de fluidos alimenticios como leche, jugos, cerveza. Entonces, todo eso va a ser refrigeración. Bueno, continuando, uno de los métodos más usados en refrigeración se llama el sistema de refrigeración de vapor o sistema de refrigeración por compresión de vapor. Nuevamente es continuación de termodinámica, pero tiene que ver con el cambio de estado de un refrigerante químico que cambia de estado a través del circuito entre líquido y vapor y en el proceso pues va transfiriendo todo lo que es la energía de un ambiente de menor temperatura a una de mayor temperatura. Eh, Cuando se rechaza un condensador, el proceso requiere de un compresor, de un dispositivo de expansión, un evaporador, como lo mencionamos por acá, y un condensador para recuperar refrigerante, reutilizarlo y reutilizar repitiendo el ciclo. Hay otros métodos que no es por compresión de vapor, como sistemas de absorción, que es un tema que, bueno, vamos a hablar un poco también al final del curso. No recuerdo si lo ubiqué al final de la primera unidad o lo ubiqué al final del curso, pero lo vamos a tocar el tema si, bueno, si la planificación se da como está. Algunos ejemplos de procesos de refrigeración, pues el más conocido quizás, o que estamos más acostumbrados, es refrigeración para equipos de aire acondicionado. Como el aire acondicionado, el sistema de aire acondicionado, como lo aprendimos en la clase de aire, es llevar, acondicionar un ambiente a cierta temperatura, cierta humedad, más limpieza del aire para aplicaciones de confort humano en la mayoría de los casos, pero también puede ser para protección de equipos electrónicos, podría ser otro sistema de aire acondicionado. Pero el circuito de refrigeración no solo se aplica para sistemas de aire acondicionado, quizás es el ambiente que más estamos acostumbrados porque, bueno, en San Pedro Sula toda construcción lleva aire acondicionado. Toda construcción lleva ese equipo allá afuera que bota calor, que es el condensador. Todos llevan ese equipo interior, que es el evaporador. Todos llevan esa tubería. Bueno, dependiendo del tipo de equipo. Todos llevan esa tubería de cobre, que es parte del circuito de refrigeración, el compresor, el evaporador, los serpentines, todo es parte del circuito de refrigeración. Pero ese circuito de refrigeración no solo es para aire acondicionado, también tenemos aplicaciones como chiller o enfriadores de fluidos líquidos. Como mencionaba, puede ser para enfriar leche, puede ser para enfriar cerveza, puede ser para enfriar otro tipo de líquidos, agua, también aplicaciones de cuartos fríos, que es también enfriar un ambiente, pero ya no es para confort humano ni protección de equipo electrónico, sino que para aplicaciones de mantener productos alimenticios, como mantener vegetales, frutas, verduras, leches, hasta para mantener vinos, bebidas alcohólicas, eh, bebidas alimenticias, leche, para mantener acondicionado, o no acondicionado, sino que refrigerado, bueno, productos lácteos, como los freezers, los refrigeradores, todo eso aplica como parte de aplicación de cuarto frío. Bueno, el siguiente inciso era de eso, de refrigeradores y congeladores. O sea, esos refrigeradores que tenemos en nuestras cocinas, esos refrigeradores donde tenemos, o en los supermercados donde tienen las bebidas, esos son también aplicaciones de circuitos de refrigeración. E incluso el circuito de refrigeración, aunque sí su objetivo es mover calor de un ambiente de menor temperatura a uno de mayor temperatura, siempre se nos puede venir a la mente que es para mantener un ambiente frío para nosotros, para las personas, o para un equipo, una residencia. Pero el circuito de refrigeración también puede ser utilizado para mantener caliente un ambiente. Siempre yo lo que hago es extraer calor de un ambiente frío y depositarlo en uno caliente, solamente que ahora nuestro objetivo es depositar el aire o ese calor en un ambiente donde yo necesito calentar, sobre todo en temporada de invierno. Aquí pues es poco, pero en otros países donde el invierno sí es fuerte, sí necesitamos sistemas de calefacción.
Y también se basa en circuitos de refrigeración. Siempre voy a tener un evaporador, un condensador, un compresor, un dispositivo de expansión y circuito de tubería de cobre. Entonces es otra aplicación. Todas esas son aplicaciones de refrigeración, donde yo necesito bajar temperatura de un ambiente y depositar calor en otro ambiente. Llámese ambiente, llámese sustancia o de un equipo a otro equipo. Entonces todo eso son circuitos de base de circuitos de refrigeración. Incluso los contenedores, furgones que transportan, eh, qué sé yo, los furgones que transportan pollos, digamos, necesitan un circuito de refrigeración para mantener el alimento durante todo el viaje. Entonces también hay un circuito de refrigeración. Entonces todas esas son aplicaciones. Todos se basan en los 4 elementos básicos. Pero antes de eso, siempre continuando con las aplicaciones, pues hay un pequeño diagrama que está en el libro, donde pueden ver que el circuito de refrigeración por compresión de vapor, pues puede tener muchas aplicaciones. Como este es como un gráfico para ampliar lo que ya hablamos en la diapositiva anterior. Eh, lo que trata esta clase es el circuito de refrigeración por compresión de vapor, pero también ya vimos o mencionamos y lo vamos a ver como tema especial, solo a manera de exposición, bueno, exposición de parte mía, no de proyecto de ustedes, es el circuito de absorción, también es un circuito de refrigeración, pero ahí cambian un poco los elementos. Puedo jugar con ciertas combinaciones químicas entre agua y una sal, en el caso de que fuese chiller de absorción, por ejemplo, que utilizan calor de desecho, utilizan una mezcla de una sal con agua. Entonces ahí hay otros tipos de equipos, hay unos evaporadores, unos observadores, absorbedores, unos generadores, regeneradores y unos condensadores, pero nuestra clase va a tratar de lo que es compresión de vapor. Y dentro de sus aplicaciones, pues tenemos aplicaciones comerciales, ya mencionamos algunas, como tiendas al menudeo, restaurantes, restaurantes tienen cuartos fríos, tienen áreas para mantener bebidas frías, industriales para plantas de congelación de alimentos, eh, plantas industriales, pistas de hielo, todas esas son aplicaciones de refrigeración. Domésticos, pues en nuestra residencia tenemos refrigeradores, tenemos congeladores, sistemas de aire acondicionado en edificios, en vehículos, para confort humano, para eh, protección de equipos electrónicos como en data center, cuartos de comunicaciones, incluso para ambientes limpios como clínicas, quirófanos, todo eso ocupan aire acondicionado, solo que con requerimientos adicionales por ser áreas críticas. Y transporte para vehículos refrigerados, para vehículos que transportan alimentos. Eh, bueno, ahí está el gráfico, lo podemos ver para ver que la aplicación de refrigeración pues realmente es bien amplia, no solamente es aire acondicionado, también hay muchas aplicaciones industriales y comerciales. Bien, ahora ya vamos a entrar a conocer los componentes básicos, como les mencioné yo en algún momento, creo que fue en el primer día, que íbamos a tomar la clase como que si empezásemos desde cero, como que, digamos que fuese nuestra primera vez en escuchar algo sobre circuitos de refrigeración. Entonces, ubiqué ahí una imagen quizás de uno de los equipos que más conocemos, porque en todos lados lo encontramos, lo que son las mini split, lo que son las mini split para circuitos de refrigeración con aplicación para aire acondicionado. Que yo ubiqué la imagen porque quizás es lo que más, para conocer los 4 elementos básicos, es uno de los equipos más conocidos que podemos tener. Luego, pues vamos a entrar ya para otros tipos de equipos. Bien, primero, comencemos con el evaporador. Es el componente que nosotros vemos en el interior. Es el componente que si nosotros nos acercamos a él, vamos a sentir el aire saliendo frío. Que, bueno, para los que les gusta frío, pues ese es al que le bajan con el termostato para disminuir la temperatura. Pues, es el componente del sistema en donde se logra la remoción de calor que se desea enfriar. Es un proceso a presión constante. En condiciones ideales es un proceso a presión constante. Evaporador porque en el interior el refrigerante entra en estado líquido y el enfriamiento se da
enfriando el aire, obviamente, pero intercambia calor con un químico y ese químico, el calor lo gana y es utilizado para cambiar de estado. Entonces ese fluido pasa de líquido a gas, sale gas en este elemento que vemos aquí. Por eso su nombre que se le llame evaporador. Esto es el evaporador. El otro componente es el condensador, que es el equipo exterior. Es el componente que rechaza el calor ganado en el evaporador, incluso en el compresor, como vamos a ver más adelante, mediante la condensación del refrigerante. O sea que en el condensador se da un proceso contrario al evaporador. En el evaporador el refrigerante gana calor y enfría el ambiente y se evapora el refrigerante. En el condensador ese calor lo bota al exterior, bueno, en el caso de la mini split lo bota al exterior y en el proceso se enfría y se condensa. Bota calor hacia un medio enfriador que puede ser aire o puede ser agua. En nuestro caso, las mini split, pues el medio enfriador es aire, el aire exterior. Es un proceso también a presión constante, idealmente. Ahora bien, evaporador y condensador es muy común que cuando nosotros compramos un equipo de aire, llamemos al interior, al equipo interior lo llamemos evaporador y al exterior lo llamemos condensador, pero realmente en este caso, el equipo exterior realmente está formado de dos o más componentes. Nosotros le decimos condensador, pero realmente solo el condensador es una de las partes de este equipo. Y ya lo vamos a ver. El otro componente del circuito es el compresor. El compresor aumenta la presión del gas, del gas del refrigerante, hasta la presión a la cual se puede condensar. Ya vamos a ver un poco a qué me refiero con que se eleva la presión hasta la presión a la cual se puede condensar. Además, provee la función de hacer circular el refrigerante a través de todo el sistema de tuberías y sus equipos, y su proceso a entropía constante en caso ideal. El compresor en los equipos comerciales se encuentra también en el equipo que nosotros comúnmente llamamos condensador. Pero realmente este equipo tiene el condensador y también tiene al compresor, este equipo que está acá afuera. Y por último tenemos un dispositivo de expansión. Dispositivo de expansión es el componente que provee la caída de presión necesaria para que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura del evaporador. O sea, hace lo contrario que hace el compresor. Así como el condensador hace lo contrario que el evaporador, pues el dispositivo de expansión hace lo contrario que el compresor. También tiene como objetivo regular el flujo de refrigerante líquido que alimenta al evaporador. Su proceso es a entalpía constante, aproximadamente a entalpía constante. Entonces, esos son los cuatro componentes. Bueno, en la mini split, el dispositivo de expansión lo podemos encontrar en el condensador o en split ducto lo podemos encontrar en el evaporador. Entonces, nosotros comercialmente llamamos solo evaporador y condensador, pero realmente cada uno de ellos puede estar formado por dos o tres componentes de los que acabamos de mencionar. Eso es para verlo en una imagen como una mini split, que es lo más común que nosotros podemos encontrar. Ya vamos a pasar a ver el circuito de refrigeración. Digamos, ahorita, en la definición de cada componente, ya definí un poco el circuito de refrigeración, pero quizás viéndolo en texto sea difícil de conceptualizar. Ahorita tengo definido cuáles son los cuatro componentes, pero ya lo vamos a ver a manera de gráfico, que allá quizás ya le podamos conceptualizar un poco mejor. Pero antes de eso, quisiera recordar un poco, o que recordemos un poco, de lo que fue eh, de lo que fue termodinámica, bueno, termodinámica 1, lo que es propiedades de las sustancias. Porque para ver el circuito de refrigeración necesitamos ciertos conceptos que ya, yo sé que ya los manejamos, pero los vamos a repasar un poco. Esta es la campana que nos da las propiedades de las sustancias, en este caso, en nuestro caso, de refrigerante, pero puede ser de agua también. Si recordamos un poco, ahora lo vamos a conocer como el diagrama de Molière, pero en termodinámica era el diagrama temperatura-volumen específico, o temperatura-entalpía, temperatura-entropía. Podría ser de cualquiera de ellas.
pero sus propiedades que podemos definir de esta campana son las mismas. Una de ellas era, digamos que las líneas punteadas es el proceso que puede seguir una sustancia desde que va aumentando temperatura hasta que llega a su punto donde empieza a evaporarse, termina de evaporarse y sigue calentándose. Ese es el proceso. ¿Qué teníamos de propiedades en esta campana? Lado izquierdo teníamos la región del líquido comprimido. Lado derecho tenemos la región de vapor sobrecalentado. Y adentro de la campana tenemos la zona de mezcla, o sea, la zona donde se está dando el cambio de estado. Y exactamente la línea, cuando vengo de líquido comprimido y justo en la línea donde estoy justo a que comience a evaporarse, va a ser mi zona de líquido saturado. Luego, una vez que ya entro en la zona, empieza a evaporarse, el contenido de vapor va aumentando, el contenido de líquido va disminuyendo, por lo tanto la calidad va aumentando, hasta que llego al punto donde ya se evaporó todo el líquido. Y estoy justo en el momento donde ya se evaporó todo el líquido. En ese punto estoy en vapor saturado. Luego, pues cuando ya salgo, empiezo a entrar a zona de vapor sobrecalentado. ¿Qué más necesitamos? Pues si yo me muevo de forma vertical, tengo temperatura constante. La línea punteada es la línea de presión constante. Si me muevo vertical, también me muevo en la línea de entropía constante. Eh, Esas son las propiedades. Esto es, pues, es solamente un repaso, pero necesitamos manejar esos puntos porque cuando hablemos del circuito de refrigeración, yo les voy a decir, aquí estoy en vapor sobrecalentado, aquí entro como una mezcla, aquí estoy subenfriado, o sea, voy a estar en líquido comprimido, aquí estoy sobrecalentado, o sea, que estoy en vapor sobrecalentado. Entonces necesitamos recordar un poco esos conceptos. Ahora sí, ahora si vemos esta imagen, vamos a usar estas imágenes para aquello que yo leí, voy a retroceder un poco, que leí en este texto, a manera de texto, y esta campana lo estoy viendo en estas dos imágenes. Si lo ven en esta imagen, aquí tengo una campana, solo que está un poco diferente, pero es el mismo concepto de la campana que estábamos viendo. Nada más que aquí va a ser presión versus entalpía. Entonces, yo necesitaba repasar lo que vimos en termodinámica 1 porque aquí voy a mencionar en qué estado estamos en cada punto. Y en la imagen de la derecha es el circuito de refrigeración con los cuatro componentes que ya vimos, que ya definimos a manera de texto. Ahora lo vamos a ver a manera de una imagen. ¿Por qué? Porque quizás allá en texto no podemos conceptualizar de dónde a dónde se mueve el refrigerante. Ahora a manera de gráfico y a manera de circuito, ahora sí lo vamos a poder ver. Recordando un poco lo que ya mencionamos un poquito atrás, es que yo tengo, comenzando primero con un evaporador. ¿Qué dijimos que él era el evaporador? Pues es el elemento que se encarga de enfriar el ambiente frío, que sea un poco redundante, pero se encarga de enfriar el ambiente frío. ¿Cómo lo enfría? Una de las formas, si esto es un circuito de refrigeración para aire acondicionado, pues a través de este evaporador se está moviendo aire. El refrigerante tiene que estar a menor temperatura que el aire para poderlo enfriar y ganar calor. Entonces, digamos que yo entro por el lado derecho, perdón, el lado izquierdo del evaporador y entro en estado líquido. Bueno, en su momento vamos a ver que no es completamente líquido, lleva un pequeño porcentaje de gas, de vapor. A medida que gana calor, o sea, le extrae calor al aire para enfriarlo, como ya estoy en una zona de mezcla, recordemos que si ya estoy en una zona de mezcla, ya estoy en una zona de cambio de estado. Y la zona de cambio de estado se da a presión constante y a temperatura constante. Por lo tanto, esa ganancia de calor no se ve representado en un aumento de temperatura, sino que en un cambio de estado. Entonces, el líquido, el refrigerante que estaba, puede ser 98% líquido, empieza a evaporarse hasta que llega a la salida del evaporador por el punto de la línea verde. Ahí ya sale como vapor, que vamos a ver como vapor sobrecalentado.
Entonces, esta línea de proceso a través del evaporador, yo lo puedo ver en la imagen de la derecha como esta línea horizontal de A hasta B. Esa es mi proceso del evaporador. Como es una zona dentro de la mezcla, pues es presión constante y temperatura constante, por lo tanto es una horizontal. Luego, una vez que yo salgo, mando el refrigerante a través de una tubería, representada como línea verde, hasta el compresor. ¿Qué hago en el compresor? Pues, como lo indica su nombre, comprimo el refrigerante y aumento su presión. En el proceso de aumentar su presión, yo aumento su temperatura. Y eso yo lo puedo ver en este proceso curvo, de la letra B hasta la letra C. Recordemos que también esta línea horizontal es la línea de temperatura constante. Por lo tanto, si yo me muevo y aumento de altura en el gráfico, estoy aumentando de temperatura. Entonces, es una de las funciones del compresor. Realmente lo que yo quiero con el compresor es aumentar la temperatura. Pero ya vimos, bueno, ya sabemos que yo puedo aumentar la temperatura comprimiendo un gas. Si lo comprimo, aumento su temperatura. Entonces, la función que yo quiero es elevar la temperatura. Claro que me tengo que basar en un proceso de compresión. Luego del compresor, salgo con un gas mucho más caliente y a mayor presión hacia el condensador, otra vez a través de tuberías, también en color verde, hasta que llegó a la letra C. Aquí entro al condensador, que es en este punto. Aquí lo que yo ahora quiero es botar el calor. ¿Cuál calor es el que voy a botar? Pues el calor que gane en el evaporador y en el proceso de compresión también gano calor. Entonces esa suma de esos dos calores lo boto en el condensador, que normalmente en circuitos de aire acondicionado es el equipo que está afuera, al otro lado de la pared de una mini split. Bueno, entro como vapor sobrecalentado. ¿Cómo lo puedo ver? Pues lo puedo ver en el gráfico. Si lo ven, estoy afuera de la campana. Entro como vapor sobrecalentado. Cuando está botando calor, primero se va a enfriar hasta que entra a la zona de saturación. Se empieza a condensar, llega hasta líquido saturado. Y vamos a ver que realmente se sigue enfriando un poquito más hasta que se convierte en líquido comprimido. Y eso lo convierte en un subenfriamiento, que más adelante vamos a ver el concepto de subenfriamiento. Entonces se condensa y de ahí pues el nombre de condensador. Una vez que se condensa, ya boté el calor que yo necesitaba botar y ya puedo regresar el refrigerante al evaporador por esta línea que también es una tubería. Pero como yo aumenté la presión después del compresor en toda esta línea, idealmente, o sea, sin contar pérdidas, yo tendría la misma presión, pero yo necesito tener una presión más baja en el evaporador. Entonces, antes de entrar al evaporador, necesito pasar por un dispositivo que me provoque esa caída de presión y eso lo logro con un dispositivo de expansión. Que, bueno, en el equipo de aire acondicionado es una válvula de expansión, pero no solamente es una válvula de expansión, puede ser un orificio, puede ser un tubo capilar, como lo vamos a ver más adelante cuando ya miremos estos dispositivos en detalle. Entonces, una vez que baja la presión en la válvula, también ya vimos que en un dispositivo de expansión la entalpía se mantiene constante, por lo tanto el proceso de esta válvula ya lo puedo ver en el gráfico como una vertical descendente hasta regresar al punto A donde vuelvo a entrar al evaporador. Y repito el ciclo, vuelvo a ganar calor, lo mando al condensador, lo boto, regreso al evaporador. Ahora bien, ya mencionamos que estos son los 4 elementos básicos de un circuito de refrigeración. Si regreso un poco a... No, antes de regresar. Si logran ver, aquí hay una línea azul. Esa línea azul lo que hace es separarme la zona de baja presión y la zona de alta presión.
Es común que cuando trabajemos en refrigeración, escuchar al técnico que dice la línea de alta, la línea de baja. ¿A qué se refiere? Pues es a lo que vamos a hablar ahorita. Esta línea me separa la zona de baja presión. ¿Cuál va a ser la zona de baja presión? Pues la zona del evaporador y esta línea que va hasta antes de entrar al compresor. Es una línea de tubería que lleva gas sobrecalentado, con un poco de sobrecalentamiento, pero va a baja temperatura, va a baja presión. Entonces, esta es la línea de baja. Cuando escuchen la línea de baja, pues se refieren a la línea de baja presión. También la pueden conocer como la línea de succión. La línea de succión porque va al lado de la succión del compresor, a conectarse al lado de la succión del compresor. Esta es la zona de baja. La zona de alta es lo que está hacia arriba de esta línea azul. ¿Por qué? Porque una vez que yo cruzo esta línea, ya salí del compresor y el compresor me agrega presión al circuito. En el proceso se eleva la temperatura. Por lo tanto, aquí hay otra línea que es la que va de la salida del compresor a la entrada del condensador. Esta la pueden conocer como línea de descarga. Línea de descarga es la línea más caliente del circuito de refrigeración. Bien, luego está esta otra línea. También es una línea de alta. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo comunicado todo el ambiente hasta antes del dispositivo de expansión. Y esta es la línea de alta. Es la línea de alta o la línea líquida. ¿Por qué? Bueno, aquí va líquido. Líquido recién condensado en el condensador. Entonces esta es la línea líquido. Regresando a la imagen anterior de la mini split, ¿qué tengo yo, digamos, en el evaporador? Perdón, el condensador. Como este es el condensador, quiere decir que está al lado de alta del circuito de refrigeración. O sea, estoy hablando de esta zona de acá. Ese condensador realmente tiene el compresor, tiene al condensador y posiblemente en caso de la mini split tiene la válvula del dispositivo de expansión. Todo eso está contenido en este equipo. Normalmente cuando la compramos nos referimos al condensador, pero realmente aquí hay tres elementos: condensador, compresor y válvula de expansión. Hay otro tipo de equipo que se llama split ducto, donde ahí cambia un poco y esta válvula va junto con el evaporador, así como está aquí en el dibujo. Bien, y en el evaporador, pues en la mini split solo voy a tener el serpentín de evaporación. En las split ducto voy a tener el serpentín de evaporación más la válvula de expansión. Ahí vamos a ver más adelante imágenes para ver ya visualmente cómo se mira. Entonces, esos son algunos conceptos, ya con algunos términos que es muy posible que nos lo encontremos cuando estemos en campo, o sea, cuando hablemos de evaporador, condensador, dispositivo de expansión, compresor, línea de succión o línea de baja, línea de descarga, línea líquida. Hay otros tipos de equipos, como los equipos de data center, que cambia un poco la configuración, porque en los equipos de data center lo que es evaporador y compresor van juntos y el condensador va afuera y solo es un ventilador con un serpentín. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas líneas que nosotros vemos de tubería que llevan aislamiento, en el caso de equipos de data center es la línea de descarga y la línea líquida. En una mini split es la línea de succión y una línea que sería entre la válvula y el evaporador. En los split ductos sería la línea de succión y la línea líquida. Todo depende de cuáles de estos dos elementos están juntos. Entonces las líneas que los separan es lo que yo voy a ver aislado. Si vemos, están aislados. Ahora bien, ya vimos aquí el circuito, ya lo vimos en la forma de texto, ya lo vimos a manera de circuito con los elementos interconectados y ya lo vimos a manera de un gráfico. O sea, qué pasa a nivel del gráfico de presión y entalpía cuando el refrigerante se mueve a través de las líneas o a través de cada elemento.
Ahora bien, ¿por qué? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué es necesario elevar la presión antes de llegar al condensador? ¿Por qué es necesario? Bien, primero, recordemos que un circuito de refrigeración me mueve calor de un ambiente frío a uno caliente. Pero ya hemos aprendido desde que llevamos termodinámica 1 que el calor se mueve en sentido contrario, se mueve de un ambiente caliente a un ambiente frío. Entonces, ¿cómo logro yo botar ese calor de un ambiente frío a uno caliente si la termodinámica me dice que es al contrario? Entonces, bueno, ahí es donde yo necesito el circuito de refrigeración y nos vamos a dar cuenta que eso se sigue cumpliendo, que el calor se va a mover de un ambiente caliente a uno frío. Con caliente me refiero de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. No necesariamente que sea el concepto de caliente que nosotros tenemos, que caliente es algo que está arriba de 30 grados. No necesariamente. Solo lo vemos desde el punto de vista de uno de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Bien, quiere decir que si el evaporador, en este caso, regresando nuevamente, es este equipo, para que el refrigerante gane calor, ¿qué tiene que pasar? El refrigerante tiene que estar a menor temperatura que el aire del recinto. Es decir, si el aire del recinto está a 20 grados, el refrigerante debería estar a 4 grados o 5 grados. ¿Por qué? Para que el flujo de calor sea del aire del recinto hacia el refrigerante. Entonces, ahí estamos bien. Ahora vámonos al lado contrario. Yo ahora el calor lo necesito botar del refrigerante, digamos si fuese nuevamente la mini split, yo necesito botar este calor del refrigerante hacia el aire exterior. Pero si el aire exterior está a 40 grados, digamos una temporada caliente en San Pedro Sula, ¿qué va a pasar? Para yo lograr botar el calor hacia ese aire, mi refrigerante tiene que estar a una temperatura mayor que 40 grados para que se siga cumpliendo la termodinámica. Es decir, acá arriba yo tengo que tener refrigerante posiblemente a 60 grados y el aire afuera está a 40, pues el flujo de calor va a ser del refrigerante que está acá adentro hacia el aire que está en el exterior. Entonces ahí vemos que tanto en el condensador como en el evaporador se sigue cumpliendo lo de que el calor se mueve de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Ahora bien, eso me obliga que aquí el refrigerante se evapore ¿a qué? A 4 grados, 5 grados aproximadamente. Pero acá arriba necesito que se condense a 60 grados. Y eso lo podemos ver en el gráfico que está aquí. La parte del evaporador de A a B, aquí es donde se da el cambio de estado. Pero el cambio de estado en el condensador se da en la parte superior. Obviamente aquí, si yo me muevo vertical, el condensador se está, bueno, en el condensador el refrigerante está pasando a líquido a una temperatura más alta y una presión más alta. Bien, ¿cómo logro yo que el refrigerante acá arriba esté más caliente que el aire exterior? Ya sabemos que tiene que estar más caliente para poder botar el calor, pero ¿cómo lo logro? Pues ahí viene el trabajo del compresor, comprimir ese refrigerante. Pero ¿cómo logro yo? ¿Cómo sé yo que al comprimirlo va a estar más caliente? Bueno, aquí venimos y recordemos un poco de las tablas de saturación de la sustancia o tablas de propiedades de la sustancia. En el evaporador yo tengo un intercambio de calor en el cual el refrigerante se evapora. Por lo tanto, estoy en una zona de saturación. En el condensador yo tengo un proceso donde el refrigerante se condensa. Por lo tanto, también estoy en una zona de saturación. O sea, esta línea y esta línea. También ya aprendimos desde termodinámica que a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Por lo tanto, si yo aumento mi presión de saturación, también voy a aumentar mi temperatura de saturación. O
Si yo aumento mi temperatura de saturación, voy a aumentar mi presión de saturación. Por ejemplo, si yo tuviese, si yo digo 4 grados centígrados, como cuántos Fahrenheit son, como 42, 44. Digamos 45 grados Fahrenheit. 45 grados Fahrenheit, si yo quiero que mi refrigerante aquí se evapore a 45 grados Fahrenheit, que son como 4 grados centígrados, yo necesito que el refrigerante esté a 54.8 PSI de presión. Pero afuera, yo necesito botar el aire. Había hablado de 60 grados centígrados, que eso creo que son como 120 grados Fahrenheit. Vamos a esta tabla. Acá en el condensador yo necesito que el cambio de estado se dé a 120 grados Fahrenheit. Pero para eso yo necesito que mi refrigerante esté a 186 PSI. Y quiere decir que del evaporador al condensador yo tengo que tener un cambio de presión de 54.8 PSI a 186 PSI aproximadamente. ¿Y quién va a hacer ese cambio de presión? Pues lo va a hacer el compresor. Así yo logro que cuando el refrigerante llegue al condensador se encuentre a 120 grados, que son como 60 grados centígrados. Y así yo logro botar el calor hacia el exterior. Ahora, ¿qué pasa al regreso? El refrigerante viene a 186 PSI. Quiere decir que su zona de saturación va a estar a 120 grados Fahrenheit, que son como 60 grados. Yo no puedo meter el refrigerante al evaporador a esta temperatura porque nunca va a ganar calor porque va a estar más caliente que el aire. Entonces lo que hago es que reduzco esta presión nuevamente a 54.8 PSI y lo hago de manera lo más rápido posible. Y eso lo hago con el dispositivo de expansión. Una vez que reduzco la presión lo suficiente, voy a tener un refrigerante lo suficientemente frío como para que el aire le pase calor a ese refrigerante. Y esa es la función del compresor y del dispositivo de expansión. Entonces, si vemos el compresor, lo que hace, el objetivo del compresor es llevar el refrigerante a 120 grados Fahrenheit o llevarlo a una temperatura caliente. ¿Cómo lo va a lograr? Pues comprimiéndolo. Y en el proceso, pues ya vamos a ver que en el proceso lo que está haciendo es suministrarle calor al refrigerante. Incluso esa es una de las funciones, no sé si alguien ha visto que se venden unos equipos de aire con colectores solares. ¿Qué es lo que hace el colector solar? Recolectar calor para elevar la temperatura de este refrigerante. O sea, el proceso es elevarlo de 45 a 120. Lo puedo hacer suministrándole calor para calentarlo o comprimiéndolo con el compresor para elevar su presión de saturación. Entonces, esos equipos que tienen colectores lo que hacen es disminuir el trabajo del compresor. El compresor solo va a comprimir lo necesario para complementar lo que el colector solar no pueda lograr. Entonces, es una forma de que trabajan los equipos para un poco de ahorro energético. Entonces, esto es un poco para comprender el circuito de refrigeración. Ahorita, pues, con lo que vimos, ya vimos los 4 componentes, que hace los 4 componentes, cómo logro yo mover calor de un ambiente frío a uno más caliente, cómo logro yo cambiar las temperaturas de saturación en el evaporador y el condensador, pues lo logro maniobrando su presión de saturación. ¿Cómo llamamos comúnmente a las líneas? Línea de succión, línea de descarga, línea líquida. ¿Qué más aprendimos hoy? Bueno, repasamos un poco de las condiciones de saturación, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, el proceso de cada uno de los elementos, procesos ideales. Luego vamos a aprender que el evaporador realmente descarga el refrigerante en una zona de sobrecalentamiento o grados de sobrecalentamiento. Vamos a aprender que el condensador realmente descarga el refrigerante como un líquido comprimido, o sea, con un subenfriamiento. Y luego vamos a aprender que el dispositivo de expansión realmente descarga el refrigerante con un pequeño porcentaje de vapor ya o del refrigerante ya evaporado, como vapor flash, un poquito vapor flash.
Porque es más fácil que si ya se encuentra en la zona de saturación, terminar de hacer el cambio de estado. Es mucho más fácil que partir del líquido, donde primero tengo que calentar y después cambiar de estado. Eso lo vamos a ver más adelante, ya con condiciones reales de operación de un circuito de refrigeración. Ahorita lo vimos a manera de condiciones ideales. Y es algo muy similar que es lo que se ve en termo en el circuito real de refrigeración. Entonces, bueno, mañana continuamos con ya el diagrama de Molière para ver, calcular la capacidad de enfriamiento de un evaporador, cuánto debe botar de calor un condensador, cuántos refrigerantes necesito para lograr una capacidad de enfriamiento. Todo eso lo vamos a empezar a ver mañana. Entonces, sé si hay consultas, si quedó algo aquí que no se comprendió bien o continuamos mañana. Bueno, entonces si no hay consultas, continuamos mañana. Voy a ver si desde ahora les comparto ya la presentación de toda la unidad para que ya lo vayan teniendo. Continuamos mañana con más conceptos y vayan siempre recordándoles los grupos que no me han mandado los listados, pues me los mandando para ir armando yo en mi listado de alumnos, irlos clasificando por grupo. Entonces, si no hay más, no hay consulta, pues nos vemos mañana. No, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches.